Buenas tardes, arratsaldeón, bienvenidas y bienvenidos todos a la Biblioteca de Navarra. Hoy tenemos la quinta charla y última del ciclo Espiritualidad y Liberación, que se ha organizado de manera conjunta entre la Biblioteca de Navarra y la Asociación Espiritualidad Pamplona-Iruña. Agradeceros a todos la presencia y sobre todo a nuestro invitado de hoy, que es Juan Manuel Palma. Su título de la charla es Espiritualidad y Víctimas. Muchas gracias por aceptar la invitación y ya cedo la palabra a Chemi para que nos haga la presentación. Gracias. Arratsaldeon, ongi etorri, mila esker etortzeagatik, muchas gracias por venir aquí. Tengo el placer de presentar a este gran amigo, Juanma Palma, que ha venido también desde Sevilla. Como veis, cogemos gente con distancia, pero porque creemos que merece la pena lo que nos aportan, ¿no? Juanma Palma es diplomado en Magisterio, estudió Teología y comenzó a conocer la realidad de las fronteras. Es máster de Espiritualidad Transcultural en la Universidad Ramon Llull. De esos estudios, de ese proceso espiritual y vital, nace su libro Espiritualidad en las fronteras. Es impulsor de la iniciativa Espacios Veraca, que trata de propiciar una cultura de la hospitalidad y del encuentro con la otra, con el otro, sobre todo con personas venidas de otros países, culturas, religiones, etc. Implicado en la relación con otras religiones, sobre todo el Islam, ha dinamizado encuentros interreligiosos desde diferentes ámbitos. Usa focusing y mindfulness en el acompañamiento personal que aplica, usando también su bagaje en la tradición cristiana y en otras tradiciones. Sobre la charla de hoy, Espiritualidad y Víctimas, la vivencia de la dimensión humana profunda nos lleva a descubrir que en nosotras, en nosotros, convive tanto la realidad de víctimas como la de perpetradores. Desde esa dimensión se produce una apertura al otro, a la otra, también en esta doble dimensión. Eso no justifica ni desresponsabiliza, sino que al contrario nos hace más corresponsables del sufrimiento del mundo. Pues muchísimas gracias, mila esker, cuando quieras, Juanma. Pues buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por vuestra presencia, los que estáis aquí de manera presencial y los que estáis en casa viéndonos a través del streaming. Gracias a la Asociación Espiritualidad Pamplona-Iruña por invitarme y a la Biblioteca de Pamplona por esta iniciativa. Ya se lo he estado diciendo a Maya que me parece muy interesante que espacios públicos se abran a esta realidad. Bueno, estas cosas, aunque esté aquí arriba, me hacen sentir muy pequeño, sobre todo pudiendo escuchar a mis compañeros anteriores. Algunos de ellos siguen siendo maestros míos. Gracias, Enrique, por tu acompañamiento durante todo el día de hoy. Es una responsabilidad, pero a la vez me da tranquilidad tenerte cerca. Ya que estamos aquí, pues vamos a tratar de decir algo y que ese algo nos ayude a mirar esta realidad con un poco de más profundidad y a la vez perspectiva. Cuando me ofrecieron participar y dije que sí, no fui demasiado consciente de la tierra que piso a la hora de afrontar este tema. Posiblemente muchas personas de las que estáis aquí sentadas pues tengáis más experiencia que yo en los procesos a los que me voy a referir esta tarde. Así que disculpad mi atrevimiento. Conozco un poquito una realidad victimaria concreta que es la de nuestros hermanos y hermanas que emprenden las dolorosas rutas migratorias. Conozco también algo de las propias rutas interiores del ser humano y en donde se libran
batallas a veces muy cruentas. Y sobre todo conozco las mías propias, por supuesto. Más allá de esto, no soy un especialista de nada y sí un discípulo de la vida. Desde ahí, y acudiendo a otros maestros, pues trataré de deciros algo. Permitidme que comience esta ponencia con la conclusión principal a la que también se ha referido ya Chemi, de todo lo que vamos a decir, y es que todos, todas somos víctimas y perpetradores. Si todos comprendiéramos esta realidad que nos conforma, nuestra sociedad no estaría tan polarizada como lo está ahora. Si resolviéramos esta dualidad en nosotros, si adquiriéramos una comprensión, esta comprensión, daríamos el ansiado paso a una sociedad menos dañina de unos para otros, para otras, y con menos sufrimiento. En la primera ponencia que disfrutamos con Enrique, él nos hablaba de la paradoja y cómo en la paradoja se resolvía la dualidad. En la espiritualidad, en la mística, se resuelve también esta dualidad a la que voy a referirme, a la que me estoy refiriendo, de víctimas y perpetradores. Antes de comenzar, quisiera advertir que para mi aportación de hoy me voy a circunscribir en buena parte a la tradición cristiana. Sé perfectamente en qué foro estoy, y no solo lo sé, sino que tanto a nivel personal como comunitario, estoy también donde vosotros estáis. Pero eso no quita que en la profundización no haya encontrado ningún acercamiento, pues valga la redundancia, con más profundidad al tema del sufrimiento y de las víctimas que en la tradición cristiana. Quizás sea porque es la que conozco más, pero a la vez, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, en el elemento pascual, que es el centro de esta tradición, se nos presenta un paradigma de mucho calado para abordar este tema. Como dice mi hermano, amigo Javier Meloni, las distintas tradiciones son como los radios de una rueda que nos llevan al centro sagrado de la realidad. Vamos a situarnos en numerosas ocasiones esta tarde en ese radio concreto, pero sin alejarnos demasiado de esa parte del mismo que está ya muy cerquita del centro o del fondo común. Por supuesto que hay abordaje de esta cuestión en otras tradiciones. Ya sabéis que precisamente el budismo nace como el interrogante antropológico de Siddhartha ante su conmoción por el sufrimiento que contempla cuando sale de su palacio, cuando hace su viaje hacia el excluido, hacia la víctima. Y así podíamos repasar distintas tradiciones y la relevancia que le dan al tema de la compasión, porque la compasión es intrínseca a la espiritualidad, más allá de los caminos que sean. Karuna, la compasión con toda forma de vida, por ejemplo, en el budismo, o alguno de los nombres que se refieren a Dios en el Islam y que lo nombran, por ejemplo, Ar-Rahman o Ar-Rahim, nos certifican esto que estoy diciendo. Hecha esta introducción, vamos a hacer un recorrido acercándonos primero a la parte que quizás nos resulte algo más cómoda. Las víctimas. Primero de nada, nombrar a las víctimas. Sería genial tener tiempo y comenzar nombrando aquí esta tarde a todas las víctimas que conozcamos, no acabaríamos. Se me ocurre dejar unos segundos para que cerremos los ojos y podamos traer a nuestra conciencia
Y al traerlas a nuestra conciencia, traerlas aquí a esta sala, a este espacio compartido, traer el nombre, la imagen, el rostro de alguna víctima que conozcamos. Pues os invito a cerrar los ojos un momento, a respirar y a dejar que aparezca el rostro, el nombre, la presencia de alguna víctima o de un grupo de víctimas. Las sentimos aquí, las reconocemos, las nombramos por su nombre interiormente. Pues si os parece, continuamos. Yo, en representación de todas las que hayáis pensado, voy a escoger a una y la voy a nombrar. Se llama Hélène y es una niña de 1 año y medio que murió después de unos días en el hospital tras ser rescatada por la Cruz Roja después de un periplo de días desde que salió con su madre y otras tantas personas de las costas de África y llegó a Canarias. En representación de todas las víctimas quisiera nombrar también una a una las 20 víctimas encontradas en una patera muertas cerca de Canarias hace justo un par de semanas. Ojalá también me supieras un nombre para traerlos esta tarde aquí, uno a uno. Y es que no podemos comenzar a hablar de víctimas y espiritualidad si no traemos esta tarde aquí a las víctimas, a las actuales y a las de la historia y no las nombramos. Si no lo hacemos, estaremos de nuevo cayendo en aquello en lo que cae tanto nuestra sociedad, tratarlas como una masa, como un número. La categoría víctima puede llevarnos a una reflexión desde diversos campos, desde la filosofía, la psicología, la sociología, incluso desde la teología. Es por eso que es necesario nombrarlas para dejarnos de categorizar y comenzar a mirarlas en lo que son, en su dignidad inalienable, en su sacralidad. Una espiritualidad que no nos lleve a un encuentro real con el otro y con la otra, que no nos mueva a compasión, será sospechosa y deberemos revisárnosla. Pero antes de seguir, quiero insistir en aquello del comienzo. La compasión, en un primer nivel, es posible porque en la realidad sufriente del otro y de la otra reconozco mi propia realidad sufriente, por lo tanto, mi parte de víctima. Nombrar a las víctimas, mirar a las víctimas, la mística de la compasión. Luego veremos que en un segundo nivel la mística de la compasión nos lleva a poder mirar con esos mismos ojos al victimario, porque también habremos reconocido en nosotros esa parte. Pero volvamos a las víctimas. Una vez nombradas, reconocidas, vistas, es necesario mantener la mirada. En el ejercicio de mantener la mirada en la víctima ya actúa la voluntad. Sería como un viaje hacia el otro y la otra sufrientes, el viaje que abre la vía ética. El rostro de cualquier víctima nos confronta. Por eso es necesario que no lo rehuyamos, sino que tengamos el arrojo de mirarlo, porque su rostro nos refleja nuestras propias heridas, nuestra propia herida. Podríamos pararnos en este punto y analizar la preciosa aportación al respecto
de los maestros de la alteridad, Levinas, Martin Buber, etc. El rostro del otro y de la otra sufrientes es un grito y su liberación nos interpela. La propuesta de esta filosofía es precisamente esa interpelación de la alteridad como tal. ¿Dónde está tu hermano? El libro del Génesis 4. Es la pregunta que sigue resonando en nuestra conciencia desde el principio de los tiempos, como pregunta antropológica radical, porque lo antropológico tiene en la alteridad su base. Reconocida la alteridad, se produce el que podamos desapegarnos del ego para ponernos en movimiento por esa interpelación. El rostro del excluido, la violada, el desplazado, la explotada, el ahogado en el mar o muerta en el desierto, suponen una epifanía, una irrupción en el monopolio egoico de esa misma alteridad. Pero precisamente porque en esa alteridad nos estamos reconociendo a nosotros y nosotras mismas. La psicología sistémica nos recordará que guardamos en nuestra memoria genética el daño infringido a nuestros ancestros y el daño que nuestros ancestros perpetraron. En ese encuentro con la víctima, desde ese lugar ya se da una experiencia espiritual. Se inaugura un espacio de trascendencia radical. Tuve hambre y me disteis de comer. Mateo 25. Lo sagrado se manifiesta en ese viaje hacia la víctima, en el encuentro con ella. Pero cuidado, porque para que ese viaje sea auténtico, sagrado, para que esa acción por el otro y por la otra no esté amenazada por el ego, ese viaje tiene que nacer del centro sagrado en el que somos, nos movemos y existimos. Del libro de los Hechos, capítulo 17. Y es que la salida hacia el otro y la otra desasistidos nos devuelven a nuestro centro con mayúscula. Aunque en ese camino de kenosis hacia el otro y la otra nos sintamos también nosotros absolutamente desasistidos. Encuentro en la parábola del buen samaritano uno de los mejores y más bellos ejemplos de lo que estoy diciendo. En Lucas 10, del 24 al 37. El buen samaritano tiene que bajarse de su cabalgadura en un camino lleno de asaltantes, los mismos que han atacado al herido con el que se ha encontrado. Como decíamos antes, al nombrar el pensamiento de Levinas, para el buen samaritano, el punto de partida no es el propio ego, la autorreferencia, que seguramente encontraría razones justificadísimas para seguir adelante, como hicieron el sacerdote y el levita. Ambos lo ven, pero no lo miran. Por lo tanto, es imposible en ellos eso que he llamado el viaje hacia la víctima. Desviarse y pasar de largo no es un movimiento demasiado ajeno a lo que a cualquiera nos puede ocurrir. Eso no convierte a nadie en malo. No se trata de eso. Como decía, puede estar hasta justificado hacerlo, porque puede correr peligro hasta la propia integridad. Puede ser incluso más prudente no pararse, porque el encuentro con la víctima te trastoca totalmente la vida. Cuando era estudiante de teología tuve la oportunidad de empezar a hacer un voluntariado en Ceuta con unas religiosas, las vedrunas, que trabajaban con menores de la calle, marroquíes e inmigrantes subsaharianos que pasaban la frontera. Mi voluntariado en principio fue con el primer colectivo, con el de los niños de la calle. Poder acercarme a este tipo de víctimas, niños
desde los 9 o 10 años hasta los 18, malviviendo en las escolleras de la playa, muchos de ellos enganchados al disolvente, poder acercarme a los del otro lado, poder bajarme de mi cabalgadura, de mis cabalgaduras de seguridad europeas, y hacer el viaje hacia abajo, hacia esas víctimas de un sistema cruel, me cambió la vida. Insisto de nuevo en que no se trata de ser más buenos o más malos. Eso no me hizo para nada más bueno. Eso produjo en mí todo un movimiento en el que no me puedo parar demasiado porque daría para una tarde entera. Tan solo voy a nombrar lo central. Y es que me puso a mí mismo a la intemperie. Ponerme a la intemperie te hace entrar en contacto con tu propia vulnerabilidad. El contacto con la vulnerabilidad abre puertas insospechadas. Luego abundaremos un poquillo más en esto. Vamos a volver al buen samaritano. Como sabéis, los samaritanos están considerados como impuros para los judíos. Pues bien, ese impuro ve, se deja afectar, se deja implicar y se para. El punto de referencia deja de ser él, su propia seguridad, su comodidad e incluso aquello que a lo mejor iba a hacer en su viaje, que a lo mejor era algo precioso y digno. El punto de referencia pasa a ser la víctima. Ve a la víctima, la mira, se para y no da un rodeo para saltársela. Fijaos en qué cosa tan interesante. Dar un rodeo es dar un rodeo a lo que la vida te pone por delante. Por lo tanto, cuando das un rodeo, estás dando un rodeo a la vida misma. Si seguimos dando un rodeo a la vida nos seguirá poniendo por delante aquello ante lo que nos tengamos que parar y de lo que tengamos que hacernos cargo. Por esto, es realmente vivir en la profundidad, vivir a fondo y extraer todo el meollo a la vida, como diría Henri Thoreau, pararse. El impuro hace su propio viaje hacia ella, hacia la víctima y por tanto hacia la vida. Porque la vida es dejarse incomodar, abrirse a experiencias de profundidad de este calado, porque si no, estamos pasando por la vida sin pena ni gloria. El Evangelio nos describe muy pedagógicamente el viaje del samaritano hacia la víctima. Es un viaje de descenso. Baja de la cabalgadura, se acerca, se aproxima, se hace prójimo, pues no se trata de preguntarnos quién es nuestro prójimo, sino de hacernos prójimos, próximos, porque aproximándonos a las víctimas, nos aproximamos a nosotros, a nosotras mismas, y aproximándonos a nosotras mismas, nos aproximamos a lo sagrado en nosotros. Tuve hambre, me disteis de comer, etc. Le curó las heridas y se las vendó. Quizás sin saber conscientemente que curando las heridas con aceite y vino y vendándoselas, estaba curando sus propias heridas o estaba perdonando a su parte victimaria. Luego lo montó en su cabalgadura, lo acogió, le dio protección. Ya no solo hay una aproximación, sino un hacerse cargo, cargar con el dolor del otro y de la otra. De nuevo, cargando con el dolor, se está cargando con el propio dolor. El que quiera seguirme, que tome su cruz. Y por último, lo acoge y lo cuida. En el viaje hacia el otro, hacia la otra, hay un viaje de vuelta a un lugar más seguro. Esto lo vivimos en nuestra asociación Espacios Veracá, aquellos que trabajamos en cualquier realidad de personas sufrientes o excluidas.
cuando uno se acerca a las fronteras, cuando uno hace el viaje hacia el lugar específico de las víctimas, al lugar en el que el otro ha sido apaleado, y cuando digo fronteras digo mares, desiertos, vallas, CIEs, campos de refugiados, asentamientos, etc. Cuando uno se acerca, luego uno no puede volver a su refugio como antes. Si uno vuelve a su refugio, primero vuelve cambiado, tocado, y segundo, si uno quiere hacer el viaje completo, uno vuelve cargado con la víctima. Esto también nos daría para otra tarde más, porque la mística de la acogida y del encuentro tiene mucha enjundia. Pero vamos a seguir avanzando. El espacio victimario, el lugar del oprobio, se convierte en espacio sagrado. Es importante decir desde esta mirada, desde esta apertura a la realidad, que no es otra cosa que la apertura a la mismidad, la apertura a la alteridad, quería decir, no es otra cosa que la apertura a la mismidad. La experiencia mística completa o plenifica el pensamiento de los maestros de la alteridad. Decía que desde esta apertura, el lugar y el momento del encuentro con las víctimas se convierten en lugares y en momentos sagrados. Recuerdo experiencias de más intensidad a las que he podido vivir en cualquier templo o en cualquier estado meditativo. Por ejemplo, contemplando las vallas de Ceuta o en un piso de Tánger donde vivían hacinadas hasta 60 personas, o en una tienda en el asentamiento de refugiados en Calais, en Francia. ¿Por qué? Porque precisamente desde ese viaje a la realidad de las víctimas se produce el viaje a la realidad sufriente del mundo entero. Y ahí, en esa apertura, en esa herida, en ese hueco que parecía cerrado por la misma oscuridad y por la misma injusticia, se produce una apertura inaudita a la vida. Por tanto, los lugares de sufrimiento, los espacios en los que se debaten las víctimas, los lugares de dolor y de exclusión, y cuando digo lugares no me refiero solo a lugares físicos, sino a contextos, a situaciones, pueden convertirse en templos sagrados cuando lo hacemos desde esa apertura, desde nuestro propio viaje a nuestros infiernos, porque en el mismo viaje a los infiernos se da también la elevación a la gloria. De nuevo, la paradoja. Y aquí hago otra pequeña alusión personal. Lo anteriormente dicho provoca en los que hemos sido capaces de mirar por un tiempo a las víctimas y visitar esos lugares una manera nueva de mirar la realidad. Nos trastoca la vida, nos derrumba creencias, condicionantes, ideas aprendidas. Es por eso que poner a los agresores en contacto con estas experiencias ya comienza a efectuar el cambio en ellos. Finalmente, y volviendo a la parábola, y sin tiempo para pararnos mucho más ahí, se nos dice que el samaritano, cuando se tiene que ir, no se desentiende de la víctima. Algo muy interesante a seguir desarrollando para los que nos dedicamos a estos mundos. Desde la humildad y teniendo en cuenta que en el plano absoluto todo está bien y todo es para algo, estaría bien advertir de que hay que tener cuidado también porque el acercamiento a las víctimas puede realizarse desde el lugar del ego. Hay mucho autoengaño en este tema en el mundo del activismo. A veces en ese acercamiento hay compensación por las propias frustraciones, deseos de notoriedad, huidas para no ver las propias heridas, etc. Ante esto, la propia autoindagación funciona como termómetro. Hacernos la pregunta, ¿desde qué lugar estoy haciendo esto? Pero no me voy a extender demasiado en esto porque creo que Enrique ya os habló de ello en la primera conferencia.
Pero sí es importante decir que la llamada mística de los ojos abiertos se completa con la mística de los ojos cerrados. Una es consustancial a la otra. Si cerrar los ojos en nuestros momentos de interioridad no nos lleva a abrirlos a la realidad de las víctimas, también tendremos que poner nuestra espiritualidad en entredicho. Y viceversa, abrirlos para cerrarlos de nuevo y ver a qué lugares interiores nos lleva el encuentro con el otro y la otra sufrientes. Si hay transformación interior, estamos caminando bien, aunque mientras que estamos en esta dimensión, tenemos que ser pacientes porque sabemos que crecen juntas el trigo y la cizaña, y el ego se nos cuela rápidamente. Recordar a las víctimas. Siguiente paso. Memoria passionis. En esta primera parte me gustaría hacer una breve alusión a un tema que creo importante de por sí y por su relación con lo que fue la teología de la liberación, que ya sabéis que fue un desarrollo teórico-práctico de la teología leída desde las víctimas y que se desarrolló en Latinoamérica. Leemos este texto. No por casualidad la destrucción del recuerdo es una típica medida de todo gobierno totalitario. A esclavizar a los hombres se comienza despojándolos de sus recuerdos. Toda colonización tiene ahí su principio y todo levantamiento contra la opresión se nutre de la fuerza subversiva del sufrimiento evocado. Un texto de Jean-Baptiste Metz. La memoria del sufrimiento de las víctimas es fundamental para poder hacer el proceso completo. Ese viaje hacia las víctimas no solo se hace en el encuentro con la que la vida nos pone en el camino, sino que es necesario hacer memoria de las que ya no están. Se trata ya de un ejercicio de reconciliación a niveles sistémicos, de memorias colectivas, de daños hechos en el pasado que repercuten en el presente. No se puede olvidar tanto dolor. Con ello conectamos con la esencia de la teología política, cuyo mayor exponente lo acabamos de nombrar, Jean-Baptiste Metz y su razón anamnética. Según Metz, hacer memoria de las víctimas es darles voz a las víctimas, las ya muertas también, es ampliar el concepto de justicia. Eso conecta con todo el tema de la reparación, del daño hecho a las víctimas a través de leyes que las visibilicen, la ley de la memoria histórica y los procesos que estáis haciendo en territorios donde esto ha sido un fenómeno colectivo. Es necesario, por tanto, reparar el daño infringido a las víctimas de la historia, también viéndolas, reconociéndolas, recuperándolas. Pero esto no como algo ideológico, sino como un ejercicio de sanación de la herida colectiva, porque la herida colectiva influye en las heridas personales y en los daños que sigamos perpetrándonos los que ahora estamos aquí. Dicho esto, hay que decir también que nosotros no vamos a quedarnos aquí. La espiritualidad en su proceso evolutivo humano nos pide que señalemos la excelencia en este camino. Y eso es lo que vamos a intentar seguir haciendo. Siguiente paso, mirar y honrar nuestra realidad de víctimas. Aunque ya hayamos dicho algo de esto, me parece importante pararme un poquito más en este tema. Todos somos seres heridos, por lo tanto, todos somos víctimas. Víctimas de las circunstancias de una vida que no hemos sabido encajar mejor. Víctimas de unos padres, esto nos pasa a la mayoría, que no han sabido hacerlo mejor. Víctimas de pareja, víctimas de amigos, amigas, que a la vez han sido víctimas de algunos de los elementos anteriores. Víctimas de nosotros y nosotras mismas, cuando somos intransigentes, impacientes.
De todas estas realidades que llamaríamos victimarias, como hemos dicho, las relaciones de apego inseguro con los cuidadores en la infancia dificultan la seguridad y la confianza en el niño y la niña cuando se hacen adultos. Si se mezcla la herida con algún grado de cota de poder, se forma un cóctel Molotov que hace emerger el daño infringido y campando a sus anchas en forma de despecho, de venganza, de odio, etc. De esta manera la víctima se convierte en perpetrador. Por ello es importante que nos atrevamos a mirar nuestras propias heridas. A veces nos resulta más fácil acercarnos a las víctimas cuando éstas son otras personas que acercarnos a nuestras propias heridas. Se necesita arrojo para atreverse a mirar y de nuevo a no dar un rodeo ante esa parte nuestra que también está caída en el camino. Tenemos que emprender procesos de sanación de nuestras heridas. Hay muchos medios y caminos para ello. Yo recomiendo a aquellos que miran a la persona desde su integridad, aquellos que tienen en cuenta también la realidad transpersonal. Es necesario emprender procesos personales, grupales e incluso sociales de sanación de las heridas. La importancia de la elaboración del trauma es fundamental para que se produzca el proceso de sanación. La víctima tiene que estar dispuesta a sanar su dolor y esto es un requisito indispensable para que no siga aumentando la distancia entre las víctimas y los perpetradores y siga incrementándose el dolor, el odio, la polarización. Las guerras internas conllevan trastornos mentales, estados emocionales opuestos, depresión, trastornos alimentarios, enfermedades autoinmunes, y que en ocasiones produce un odio hacia una misma, hacia uno mismo, que puede terminar en suicidio o en el ataque continuo al que se tiene más cerca, creando, generando nuevas víctimas. Parece como si a las víctimas solo le fueran posibles dos caminos: o el proceso de hundimiento, de aniquilación, de ser absorbida por su propia herida, o el del odio, la venganza, el resentimiento que convierte a la víctima en verdugo hacia las personas que tiene alrededor. Por eso hay que proponer este tercer camino, la reconciliación con uno, con una misma, la sanación. Amigos, amigas, hago esta tarde aquí una invitación a mirar y a atender nuestras heridas, porque no es posible seguir caminando sin sanarla, o por lo menos sin iniciar un proceso que pueda llevar a ello, porque muchas nos acompañarán toda la vida. El proceso de elevación espiritual es concomitante al desarrollo psicoemocional, y este consiste en sanar las heridas, ir elaborando los duelos, ir siendo capaces de ver la luz que puede emerger en la herida. La herida como lugar de la luz. No te retires. Mantén tu mirada en el lugar vendado, porque es ahí por donde por donde la luz entra en ti, nos dirá el sabio sufí Rumi. Solo, dice Ansel Green, que solo en cuanto seres heridos podemos ser de verdad personas y sentirnos fuente de vida para los otros. En contacto con nuestra herida, tomamos contacto también con nuestro corazón capaz de amar y de sentir, aquello del sanador herido. No hay mejor sanador que el que ha experimentado en sí mismo la herida y desde ella puede ser fuente de consuelo, bálsamo para los demás. Y por supuesto tenemos que seguir creando programas de sanación de las heridas para las grandes víctimas de la historia, porque aparte de esta realidad casi común a la que me he referido, están, como ya hemos nombrado, esas otras personas a las que se les suma un extra de sufrimiento y que son las grandes víctimas de la historia.
Nombro el kintsugi, no sé si lo conocéis. Es una técnica ancestral japonesa que consiste en pegar piezas de una vasija que ha sido valiosa y que se ha roto, pegarlas con polvo de oro y con una resina también de un árbol. De tal manera que el nuevo objeto, el objeto que queda después de ese proceso de pegado, es un proceso que dura varias semanas, un proceso como todo lo japonés, ¿no? muy lento. El nuevo objeto recobra más valor que el de antes. Creo que aquí aparece, sí, aparece la imagen. Una imagen muy gráfica para lo que estoy diciendo. Restañar las heridas hasta que hagan de nosotros, de nosotras, una preciosa obra de arte. Porque cuando nos hacemos y reconocemos pobres, vulnerables, abrimos un lugar para que lo sagrado se despliegue en plenitud. Con permiso, voy a coger el móvil porque no controlo el tiempo para poder mirarlo de vez en cuando, solo por ver el tiempo, porque aquí no me sale la hora. Bueno, siguiente punto, el silencio de Dios ante el sufrimiento de las víctimas. Llegamos a un tema crucial a la hora de abordar la cuestión de la espiritualidad y las víctimas, el silencio de lo sagrado. Después del Holocausto, un tema recurrente en los teólogos fue el de la espiritualidad después de Auschwitz. ¿Qué podíamos decir de la espiritualidad después de lo ocurrido? Yo podía hablaros de la espiritualidad en las rutas migratorias, que es mi campo de estudio, el apabullante e insoportable silencio de lo sagrado en el lugar de las víctimas, a la vez es la condición de posibilidad para que lo sagrado se manifieste. Así es. De nuevo, esta impresionante contradicción. La ausencia de lo sagrado en los Gólgotas del mundo, en los campos de refugiados, en los desiertos, en las rutas migratorias, es también su condición de posibilidad. De nuevo, la paradoja que resuelve aquello que no se puede comprender mentalmente. Pero desde una visión que trasciende el entendimiento, desde esa otra inteligencia de la que habla Rumi en su poema Las dos inteligencias, desde ahí, el lugar de las víctimas se convierte en lugar de manifestación privilegiada del ser que nos habita. Siempre cuento, Enrique me lo habrá escuchado ya más de una vez, una anécdota que viví cuando estuve en Calais. Calais era un asentamiento de refugiados, lo sigue siendo, a pesar de que lo destruyeron la policía francesa hace unos años. Sigue habiendo allí un amontonamiento de personas que quieren cruzar por el Canal de la Mancha a Reino Unido. Tuve una experiencia allí. Cuando llegué nos dimos un paseo por la playa y se conservan aún unos búnker de la época nazi, y en uno de esos búnker aparecía justo esa foto, que la tomé allí, un graffiti con una frase que no sé si la veréis, que pone en español, curioso, no estaba ni en francés ni en inglés: todo está aquí. Me llamó mucho la atención y yo sentí que aquello me traía algún tipo de mensaje. Cuando después ya me metí en lo que se llamaba la jungla, que era este asentamiento donde vivían hacinadas más de 5.000 personas en condiciones infrahumanas, después de varios días habitando, acompañando, estando allí, estábamos haciendo un documental, pues ya cogimos amistad con algunos refugiados y nos invitaron una noche a pasar a la tienda. Eran iraníes los que nos invitaban a pasar a entrar en su tienda, con todo lo que significa esto de entrar en la tienda. Tuvimos que descalzarnos con todo lo que esto significa también. Allí no había nada, afuera lo que había era acequias por donde donde se corrían los orines, donde era insalubre, era tremendo aquello, vivían niños también. Lo que vivimos en aquella tienda donde nos juntamos
en aquel momento donde no había distanciamiento social, nos juntamos 15, 20 personas. Lo que yo viví en aquella tienda, la experiencia de sacralidad que viví en aquella tienda con aquellas personas que no tenían nada y que celebraban la vida, cantamos, bailamos, nos contamos historias, me hizo comprender la frase que había leído en el búnker un día o dos antes. Todo está aquí. Lo sagrado se revela en el sufrimiento de las víctimas como el yo soy. Acordaros de la memoria, acordaros de la experiencia del Horeb, del monte Horeb. El yo soy de Dios pronunciado en el Horeb es consustancial al sufrimiento de las víctimas que antes ha nombrado. He visto el sufrimiento, he oído. Alguna vez me he atrevido a expresar una especie de osadía metafísica, como que me parece que hubiera una densidad especial de lo sagrado en la realidad de sufriente. Cuidado con esto, porque no estoy propagando una espiritualidad dolorista. Lo sagrado no necesita nada para expresarse, pero es cierto que hay una revelación especial de lo sagrado en los lugares de dolor. El rostro del crucificado y de todos los crucificados y de todas las víctimas de la historia nos confrontan, y por eso es necesario que no lo rehuyamos, sino que tengamos el arrojo de mirarlo, porque su rostro nos manifiesta lo que sucede cuando, y esto palabras también de Meloni, cuando saciamos nuestra sed en otras heridas que no apagan nuestra sed primordial. La sed primordial tiene que ver con que se restaure en nosotros el rostro original. La sed primordial es el de ser embriagados, embriagadas de lo divino. Y el ser humano no lo sabe o se le olvida. Vamos a situarnos un momento en el Gólgota. De nuevo en el Gólgota hay una invitación a no volver el rostro. Cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:13. O también mirarán al que atravesaron. Zacarías 12:10. Una vez dado el primer paso de descubrir en el crucificado todas nuestras heridas, hay un segundo paso que nos sitúa en un nivel espiritual superior. En ese nivel podemos descubrir que la cruz es manantial por donde el perdón se derrama. Y aquí aparece una palabra clave para el proceso de restauración de las heridas y de reconciliación de las partes disgregadas. Dice también Ansel Green que en la cruz se cohesionan en unidad todos los elementos disgregadores del mundo. El perdón en la cruz. Perdonar, seguir dando. Perdonar, seguir dando. A la vez que la memoria necesaria, como decíamos, el perdón llevado a cabo desde una experiencia profunda y no solo mental, se convierte en oportunidad sanadora y liberadora. La expresión de Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Lucas 23-24, más allá de un gesto que se relaciona con la piedad o un gesto voluntarista, constituye una expresión de absoluta libertad en el momento cumbre del oprobio. La víctima justificando a los perpetradores porque estos no saben lo que hacen. Conocemos la experiencia de procesos de perdón y reconciliación en lugares de conflicto armado. Aquí también me habéis contado que hay procesos similares. Estos procesos costosos, largos y lentos se convierten en una vía privilegiada para la recuperación del equilibrio emocional y la sanación psíquica, aparte de que sea un camino para la paz social. En mi trabajo con personas migrantes me he encontrado con algún testimonio que nos hablaría de la capacidad de perdonar de alguna de estas personas, referido sobre todo a las palizas que reciben por parte
de las fuerzas de seguridad marroquíes y que nos indicarían un grado de madurez y de desarrollo psicoemocional y espiritual. Para que se produzca este proceso de reconciliación, tenemos que aprender a ponernos en el lugar de cada uno, de las dos partes. Es ahora cuando comienza lo más difícil. Aquí comenzaremos a dar el siguiente paso: la compasión con los perpetradores. Después nos vamos a detener un poquito más en este punto. Simplemente decir que la compasión no es solo la compasión con las víctimas, sino la compasión con los verdugos. Si volvemos al Monte Calvario, observamos que la compasión de Jesús en la cruz se convierte en arquetipo y en punto de inflexión, porque es una reconciliación que no deja a nadie fuera. La libertad de Jesús, el Cristo, al entender que es su única alternativa, humaniza al ser humano, pues se mantiene pacífico, manso, en la no violencia ante el ataque deshumanizador del opresor. Es así como únicamente tanto víctima como agresor son salvados. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siento que es el acto de mayor libertad que puede tener el ser humano. La escena nos demuestra que cuanto mayor es la capacidad de destrucción del ser humano, mayor es la donación de lo sagrado. Cuidado de nuevo. Volvemos a recordar el principio. El perdón no oculta el mal, sino que supone la única y más radical manera de superarlo. Es perdón invocado desde la cruz. Ese perdón invocado desde la cruz es para recordarnos nuestra más pura esencia. Jesús y los ladrones. Vamos a contemplar un poquito esta escena. Por un lado, el llamado mal ladrón. Incluso en la iconografía aparece no mirando a Jesús. No mira, por tanto, a las víctimas. El mal ladrón, al que los evangelios apócrifos llaman gestas, sigue insultando a Jesús, participando del mal junto al resto de los perpetradores del mundo, contribuyendo a seguir creando víctimas. No es capaz de mirar a Jesús, de hacer ese viaje que decíamos antes hacia el campo de las víctimas. Permanece cerrado a ver, a la visión y por tanto a la comprensión. Por otro lado está el buen ladrón, también llamado Dimas. Él en cambio es capaz de mirar a Jesús, a la víctima, a las víctimas de la historia. Este no ha cometido ningún crimen, dice. En cambio nosotros nos merecemos. Cuando el perpetrador mira hacia la víctima, la reconoce, hace el viaje hacia su campo y la honra, y ahí es donde se produce la catarsis, probablemente primero en forma de culpa, de arrepentimiento, pero sobre todo en forma de reconocimiento del mal infringido. Lo último que hace el buen ladrón es honrar a la víctima. Honrar significa reconocer la parte sagrada de la víctima. Acuérdate de nosotros cuando estés en tu reino. Y en último lugar, Jesús, la víctima, que deja de serlo cuando incluye a los perpetradores en el manantial del amor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es importante esto para lo que diremos después. Es importante cuando la víctima deja de ser víctima. Dice también Javier Meloni, el mal es la destrucción de la vida provocada por el yo absolutizado. Frente a eso, se alza el crucificado inerme, desarmado, desnudo de todo.
El crucificado se convierte en arquetipo de reconciliación, permaneciendo tenazmente no violento en medio de nuestros arrebatos destructivos. La única salida a eso es la donación absoluta. Los perpetradores y nosotros, cuando lo somos, no sabemos lo que hacemos porque no sabemos lo que somos. Por eso dirigimos nuestra angustia contra los demás, agrediéndonos mutuamente hasta destruirnos. Cuando olvidamos que solo llenando de lo sagrado nuestra sed primordial, nuestra carencia constitutiva, nos convertimos en fieras los unos y las unas para los otros y las otras. Por eso decimos que en la herida está la luz. A través de ella hallamos entrada a nuestro santuario interior. Se rompe el velo que nos separa de lo sagrado y así tomamos contacto con nuestro yo más auténtico, con nuestra conciencia crística. No hay manera de llegar a ella si no es atravesando profundos desfiladeros y cañadas oscuras. Nuestro dolor, nuestra herida, la luz a través de la herida. Por eso la cruz o la herida, como prefiráis, pueden convertirse en puertas para una nueva dimensión. La cruz es abertura frente a tanto muro y a tanta frontera. En la cruz se produce la reconciliación definitiva entre la parte del mundo que es víctima y la parte del mundo que es perpetradora, con lo cual se produce nuestra auténtica reconciliación interior. Porque ya hemos dicho que tiene que haber reconciliación interior para que haya exterior, y viceversa. Lo que es dentro es fuera y lo que es fuera es dentro. Es ahí cuando el lenguaje también cristiano se produce la verdadera resurrección, liberación, o en otro lenguaje, la plenificación. Os leo para acabar esta parte una frase de mi libro Espiritualidad en las fronteras. O se da el salto a la fe en la resurrección, plenificación, como cada uno quiera llamarle, o la única salida posible es precisamente la no salida, el quedarse estancados en el vacío y en el absurdo más absolutos. La cruz, con el cuerpo de Jesús ya muerto, es la imagen más parecida a esta realidad. El silencio atroz de Dios ante esta injusticia nos sitúa en la encrucijada de la apertura a una nueva realidad completa que asume a las víctimas, sus heridas y cicatrices y las resucita. O nos quedamos en el sepulcro del vacío, del sinsentido más dramático de la historia. Bueno, veo que voy bastante atrasado. Me iba a parar ahora en este caso paradigmático, que seguramente muchas conocéis. No me voy a parar demasiado, os voy a aconsejar que profundicéis en ella. Se trata de Etty Hillesum. Etty Hillesum es una judía holandesa que murió en el campo de concentración de Auschwitz. Ella tuvo un proceso espiritual interesantísimo que nos transmite en sus diarios, que están publicados ya. Os aconsejo que profundicéis si no la conocéis, porque es muy interesante de todo lo que estamos diciendo. Es un compendio de todo lo que estamos diciendo. Podemos leer algún texto, y quizás los que estén ahí, pero sí que me iba a parar bastante en ella, pero no va a dar tiempo. Vamos a leer alguno de ellos. Dice Etty Hillesum en su diario que acaba precisamente en los campos de concentración. Ella va primero a un campo de concentración de paso, primero va como ayudante para ayudar a los judíos, a sus compatriotas que están allí, pero después es encerrada en ese mismo campo de concentración y después la envían a Auschwitz.
Sobre lo que habíamos dicho antes de atrevernos a mirar la herida. Estamos aquí para cargar con parte del sufrimiento del mundo, ofreciéndole nuestro corazón. Sea buena con su sufrimiento y Él también será bueno con usted. El sufrimiento aumenta nuestros deseos y nuestro rechazo, pero si lo acogemos con mansedumbre, se sosiega y se adormece como un niño. Hay tanto amor en usted. Diríjalo entero hacia los seres humanos, los niños, las cosas, e incluso hacia usted misma y hacia su dolor. Mire a su sufrimiento cara a cara. No es nada. El occidental no acepta que el sufrimiento forme parte de la vida, por eso es incapaz de sacar de él fuerzas positivas. Dice también en su última etapa, cuando tienes vida interior, es indiferente de qué lado de las verjas del campo de concentración se refiere, estás. Ya he sufrido 1000 muertes en 1000 campos de concentración. Ninguna información nueva me angustia ya. De una u otra forma lo sé todo. Y sin embargo, la vida me parece hermosa y llena de sentido en todos y cada uno de sus instantes. La belleza puede hacerse paso también en medio del horror. La luz en la herida. Bueno, ella tiene todo un recorrido de todo lo que hemos ido diciendo, la compasión hacia las víctimas, hacia sus mismos compatriotas, todo el tema de la paradoja entre el bien y el mal, entre el dolor y la gloria. Por ejemplo, dice, quieren nuestra completa destrucción. Ahora sí que lo sé. No molestaré a los demás con mis temores, no estaré amargada si los otros no entienden qué es lo que nos importa a los judíos. A pesar de todo, la vida está llena de sentido, aunque apenas me atrevo a comentar eso ante los demás. La vida y la muerte, el sufrimiento y la alegría, las ampollas en mis destrozados pies y el jazmín detrás de mi casa, la persecución, las innumerables crueldades sin sentido, todo eso está dentro de mí como una fuerte unidad y lo acepto como un todo y empiezo a comprenderlo cada vez mejor, solo para mí misma, sin ser capaz hasta ahora de explicarle a nadie cómo está todo interrelacionado. No estoy amargada y no me rebelo, tampoco estoy desanimada ni estoy resignada en absoluto. Suena casi paradójico. Cuando uno deja fuera de su vida la muerte, la vida nunca es plena, y cuando se incluye la muerte en la vida, uno la amplía y enriquece. Y ya un último texto de ella, precisamente sobre el tema del odio a los perpetradores, dice: la ausencia de odio tampoco implica necesariamente la ausencia de una elemental indignación moral. Sé que los que odian tienen buenas razones para hacerlo, pero ¿por qué hemos de elegir siempre la vía más fácil y la menos costosa? En el campo he sentido muy fuerte el hecho de que cada átomo de odio que añadimos a este mundo nos lo hace más inhóspito de lo que ya es. Y pienso también, quizás con pueril ingenuidad, aunque con tenaz convicción, que esta tierra solo puede llegar a ser un poco más habitable gracias al amor. Esto nos acerca ya casi al final de lo que quiero comunicaros. Dicho lo dicho, creo que ahora puede ser un poquito más fácil acercarnos a este tema, que quizás sea el más complicado de todos, los perpetradores. Antes de decir algo más, pues ya está casi todo dicho, es importante recalcar que no hay que dejar de ver la responsabilidad de los perpetradores. La mirada a las víctimas incluye la mirada al daño infringido y, por tanto, a los que lo han perpetrado.
pero tenemos que aprender a mirar también a los perpetradores. La invitación es a mirar a los perpetradores sin miedo, pero también sin reproches. Etty Hillesum, hemos entrado poquito, pero recomiendo que profundicéis, nos enseña cómo debe ser esa mirada. Por un lado, preguntándonos, ¿qué hubo detrás de tu endurecimiento? Por otro lado, desde ese sentido de unidad que hemos nombrado también. Podemos pensar que los perpetradores también tuvieron padre y madre, si eso nos ayuda. Cuidado también que cuando hablo de la mirada de las víctimas a los perpetradores desde ese lugar, no me estoy refiriendo a una mirada física. En la mayoría de los casos, por su propia seguridad y por su sanación interior, la víctima se tendrá que separar, que alejar de su verdugo, y muchas veces para no verlo nunca más. Me estoy refiriendo a otro plano, al de un trabajo interior que permita a la víctima romper el círculo vicioso que genera odio o miedo al perpetrador. Porque el odio nos encadena a los perpetradores. La única forma de romper el círculo vicioso es romper lo que nos une a ellos. El odio es ese vínculo. La víctima queda libre del perpetrador cuando se retira en la medida que continúa odiando, en cambio permanece encadenada al perpetrador. Retirarse es la única manera de dejar de ser víctima y comenzar a ser alguien que toma las riendas de su vida, que deja de estar dominada por el perpetrador o por el odio hacia él. Retirarse de este círculo vicioso es la única manera de que la víctima no se convierta en verdugo también. El viaje de los perpetradores al campo de las víctimas. Este será el reto. Poder hacer que los perpetradores dirijan su mirada a las víctimas. Para ello el testimonio de las víctimas es vital. Es necesaria la visibilización del dolor de las víctimas, pero con un trabajo previo con ellas para que esto no se haga desde el odio y de nuevo reactive en el perpetrador el mismo resorte. Este viaje hacia el campo de las víctimas no es un viaje fácil. Sacar de la rigidez a los perpetradores para que puedan mirar a las víctimas, darse cuenta del daño infringido, que aparezca la culpa, el duelo, es todo un proceso complejo. La realidad de los perpetradores o de nuestra parte perpetradora es que no suelen darse las condiciones oportunas para ello, pero eso no indica que este no sea el horizonte, el motor de nuestro movimiento. Pero también habría que ver el dolor de los perpetradores. Es necesario en esos procesos de reconciliación que las víctimas puedan ver que los perpetradores son seres humanos como ellas. Comprender la ceguera de los perpetradores, que normalmente suelen ser previamente víctimas que asumen el poder y que convencen a otros de que hay que acabar con los que ellos sienten que son sus propios perpetradores o los perpetradores de la humanidad, cuando disfrazan todo su dolor en ideología. Viendo el dolor de los perpetradores, ya se genera un importante punto de liberación. El amor a los perpetradores, el amor a los enemigos. Para que esto sea posible y según todo lo que hemos hablado aquí esta tarde, son necesarios distintos movimientos. Primero, podríamos decir, el amor a nuestra propia parte perpetradora. En segundo lugar, ser capaces de ver su dolor más allá de su odio. Y en tercer lugar, la comprensión de la unidad que somos en esa doble dimensión que decíamos, unidad en el barro, unidad en el fondo sagrado, más allá de nuestras historias. Por último,
el abrazo de las víctimas y los perpetradores, la reconciliación como excelencia espiritual. El perdón del que ya hemos hablado se presenta como una de las oportunidades mayores para encontrar la paz interior y, por tanto, para la sanación de las heridas. Y no me refiero solo a las heridas personales, sino a las heridas de la humanidad. Las cicatrices físicas o emocionales servirán de recordatorio o memoria de lo vivido. Un sello imprescindible para hacer un proceso que aglutina la reconstrucción interior, pero a la vez la restauración de la justicia. La reconciliación supone un salto cualitativo, un traspaso a una dimensión en la que víctimas y perpetradores dejan de serlo. Es necesario mirar más allá de la significación simplista y maniquea que divide el mundo en buenos y malos, en víctimas o verdugos, pues como venimos diciendo, todos somos todo. De todos guardamos una parte dentro de nosotras y nosotros, no solo por nuestras propias heridas, sino por la impronta que dejaron nuestros ancestros en nuestra genética. Posiblemente en nuestros ancestros hubo personas que estuvieron en bandos completamente diferentes de la historia. Reconciliarnos con nuestro pasado nos ayudará a reconciliarnos con nuestro presente. ¿O es que no nos hemos descubierto en alguna ocasión en nuestras propias contradicciones cuando hemos defendido a una parte y un tiempo más tarde hemos defendido a la otra? La reconciliación, haciendo los procesos adecuados para ello, y en los que hoy no vamos a pararnos, me consta que aquí los estáis haciendo en Navarra, no solo nos lleva a esa comprensión de que tenemos en nosotros las dos partes, sino que nos introduce en una dimensión en la que dejamos de ser víctimas y o verdugos. Y aquí es donde se daría la excelencia espiritual. Se trata de la dimensión de la unidad en la que desaparecen las categorías, en la que, aunque queden las cicatrices, acordaros que Jesús muestra la suya, para recordarnos que lo nuevo es continuidad de lo anterior, la nueva dimensión es discontinuidad en esa continuidad, porque irrumpe algo absolutamente novedoso. Es por eso por lo que tendremos que hacer el tránsito de la espiritualidad de las víctimas a la espiritualidad del encuentro. Eso completaría el proceso iniciado por las teologías de la liberación y política. El encuentro como dinamismo sagrado, ese doble movimiento en el que las víctimas y verdugos y nuestra parte víctima y perpetradora, una vez vistas las heridas causadas, reconocidas y hecho todo el proceso de reconciliación, se encuentran y celebran que han abandonado los roles, a veces roles heredados de los ancestros. Por tanto, no hay memoria passionis sin memoria resurreccionis, y este concepto me lo invento. Ambas forman una unidad. La excelencia que aporta la espiritualidad es la capacidad de mirar más allá de este mundo dual de buenos y malos, de víctimas y perpetradores. Hay una realidad nueva que asume todo, transfigurándolo. Vuelvo a traeros la memoria agradecida de una víctima como final de este proceso. Se trata de Armel, mi hermano Armel, una persona inmigrante a la que conocí hace muchos años y que ha hecho un proceso de sanación, de reconciliación, sanando los recuerdos dolorosos de su memoria, de toda la ruta ignominiosa, su ruta migratoria, dando lugar a grabar en ella las experiencias de la belleza de la vida, que en poco tiempo se ha convertido en él en fuente de agradecimiento, de protección y refugio en la adversidad. Por lo tanto, Armel abandona el lugar de las víctimas para pasar al lugar del amor. Bueno, las conclusiones no las voy a leer, si queréis, ahí la tenéis, un poco, son
las hemos ido viendo durante todo el recorrido. Y ya para terminar, pues en relación con la última, que es el paso a una dimensión nueva, en la que no hay víctimas ni perpetradores, sino unidad en el amor, la mística, la excelencia espiritual, pues aporto un texto de Bert Hellinger, que también me ha servido de inspirador para esta exposición, que dice así. Ya sabéis que Bert Hellinger, si no lo sabéis, os lo digo, es uno de los creadores, uno de los estudiosos de toda la psicología sistémica, de las constelaciones y demás. Y dice, la reconciliación entre los campos. Tanto para las víctimas individualmente como para los perpetradores individualmente persiste el trauma de un movimiento interrumpido. Es el movimiento de la víctima hacia el perpetrador y ante todo del asesino hacia su víctima. Mientras no se logre ese movimiento, ambos continúan atrapados en el suceso traumático, que no podrá pertenecer al pasado hasta que no se culmine dicho movimiento. Lo mismo es válido también para sus descendientes. ¿Cómo puede lograrse ese movimiento? Debe comenzar con los descendientes. Desde ellos ejerce un efecto hacia atrás sobre los perpetradores y las víctimas de origen. Los descendientes de perpetradores y víctimas deben abandonar la estrechez de su campo y pasar más allá de él a un campo más elevado y más amplio. Como mencionábamos antes, en ese campo se acaba la diferencia entre buenos y malos, y con ello también entre perpetradores y víctimas, amigos y enemigos. En ese campo todos son simplemente seres humanos y en lo más íntimo iguales entre sí. Y concluyo con estas palabras también de Javier Meloni, que resumiría todo lo dicho. Una reconciliación y un perdón, no solo dirigidos a los agresores de la propia biografía, sino también a los agresores de la biografía de la humanidad. Pertenece a la mística llegar a poder percibir que todos somos verdugos y víctimas, que no hay un nosotros y ellos, sino un único nosotros. Esta percepción no desresponsabiliza a nadie ni justifica nada, sino que al contrario hace más corresponsables. Y hasta aquí mi parte. Tenía una... pero creo que vamos un poco... Sí, vamos un poco atrasado. Tenía una pequeña meditación sobre este tema. No sé, los organizadores si... o pasamos a la... ¿Sí? Bueno, como ha habido tanta palabra, me parecía bien acabar con una pequeñita meditación, si os parece. ¿Sí? Pues bebo un poquito de agua. Bueno. Es una meditación también tomada del Instituto de Constelaciones Familiares, basada en otras meditaciones de la que lleva aquí en España Brigitte Charpentier de Ribes. Os invito a que pues cerréis los ojos, adoptéis una postura que os resulte cómoda y a la vez que nos permita estar atentos, atentas, que toméis algunas respiraciones más profundas, abriendo el espacio interior y a la vez soltando el peso de nuestro cuerpo en la silla que nos acoge amablemente, en la tierra que nos recibe.
Os invito a que la respiración vaya tomando ya su ritmo natural. Y a imaginaros que podemos respirar desde el corazón. Imaginemos ahora que tenemos delante de nosotras a un grupo de personas que está haciendo daño a otro grupo de personas. Miramos a los dos grupos a la vez. Sin sentirnos identificados con un solo grupo. Tomando a los dos grupos en nuestro corazón. Ahora os invito a mirar a las víctimas, a mirarlas con amor, mirando su dolor, su miedo, su impotencia, sus ganas de venganza, mirándolas con amor y con dolor, con compasión. Y ahora os invito a mirar a los ojos, a mirar al grupo de perpetradores primero y luego ser capaces de mirarlos a los ojos y decirles, veo vuestra responsabilidad. Mirándolos a los ojos sin miedo, sin reproche, viéndolo como seres humanos que son. Si nos cuesta esto, podemos imaginar detrás de cada uno de ellos a su padre y a su madre. Y los sigo mirando a los ojos, ahora acompañados por su padre y por sus madres. Y llega un momento en que sus ojos se ablandan, se hacen más humanos, se hacen lo que son. Quizás alguno de ellos incluso empieza ya a dirigir su mirada hacia las víctimas. Amplío un poco la visión, imagino toda esa escena a la orilla del mar, junto a un gran árbol que se refleja en el mar. Un gran árbol que cubre a ese grupo de perpetradores y víctimas. Sostengo la imagen hasta que ocurra algo.
Me voy despidiendo poco a poco de la imagen, volviendo a nuestra respiración, a nuestro cuerpo, a nuestro lugar en la sala, abriendo poco a poco los ojos. Pues muchas gracias a todas, a todos. Gracias por vuestra paciencia, sobre todo, y vuestra atención. Pasamos ahora al turno de la palabra. Si alguien tiene alguna pregunta. Por allí hay una pregunta. Buenas. Lo primero, bueno, darte las gracias, como siempre, a los que habéis venido, que habéis dado unas charlas súper interesantes. Y en relación al tema de hoy, sí que quería comentarte una cosa. ¿Cómo se encaja el concepto, cómo se puede encajar dentro de lo que es la charla que has dado? Espiritualidad y víctimas, el concepto de justicia, que sí que te he oído citarlo. Bueno, ¿de qué manera podemos encajar en toda esta manera de ver lo que has estado explicando hoy, de lo que es víctimas y verdugos, ¿no? El concepto de justicia. Gracias. Yo lo que siento es que de alguna manera también tenemos que ampliar el concepto de justicia. Evidentemente hay una justicia que tiene que ver con las leyes, que tiene que ver con los procesos humanos normales de separar de alguna manera a personas que están perpetrando continuamente, que están haciendo un daño, y yo con eso no tengo nada que decir. Yo lo que invito es a hacer también en el concepto de justicia una ampliación de mirada, ¿no? Yo siento que todo el proceso que he ido describiendo es, de alguna manera, planificar la justicia también, y que conlleva todo lo que he ido pronunciando, y seguramente habrá más cosas que no he pronunciado, por supuesto, que pues todo el proceso de mirar a las víctimas, nombrar a las víctimas, recordar a las que ya no están, mirar el dolor que se está infringiendo, pero que no podemos quedarnos ahí. Estamos hablando de espiritualidad, estamos en un ciclo de espiritualidad y tendemos a mirar el horizonte, o a mirar no tanto el horizonte en cuanto a algo que está lejano, sino a algo que ya está en nosotros. Entonces, yo siento que el concepto de justicia encaja en cuanto a que todo este proceso es practicar la justicia, y que también, de alguna manera, hay que espiritualizar, suena un poco raro, pero el concepto de justicia, para que la justicia abarque todo el proceso completo. No sé si te he contestado. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer escucharte, por lo que aportas y por lo que nos haces vivir, ¿no? Escuchándote. A mí me gustaría que ampliases, porque hay una cosa que sí que me preocupa especialmente, porque cuando la víctima o el verdugo de alguna forma se manifiestan con una herida o con una agresión más personal, pero cuando hablas desde la psicología sistémica, precisamente de esa herida, de ese verdugo, de esa víctima que hereda, por así decir, ¿no? O que es producto de los ancestros, de ese odio, de esa violencia o de esa agresión, me parece muy difícil restaurar.
Me parece muy, muy difícil reconocer. Y creo que existe. Creo que existe porque de alguna forma sí que percibes en las miradas un odio en algunos momentos que no tiene ningún sentido, no es personal. Pero posiblemente es esa vinculación con lo vivido por generaciones pasadas, con esa historia de sufrimiento que de alguna forma se recoge en lo vital, ¿no?, de la persona. Entonces, a mí es que me parece muy difícil acabar con eso. ¿Cómo se hace ese proceso más social, más colectivo? Porque lo que nos has estado explicando más es un proceso muchas veces desde lo personal. Lo personal y lo colectivo. Yo no sé cuánto estáis de habituados, si conocéis todo el tema de la psicología sistémica. Yo, bueno, los últimos años de mi vida he tenido un acercamiento que me parece fascinante, ¿no? Si realmente sentimos que la excelencia espiritual o la mística es la unidad, lo que tú trabajas interiormente lo estás trabajando unitariamente, de alguna manera. Eso no implica que no tenga que haber procesos también, como sé que los hay, procesos en cuanto a procesos de diálogo, de encuentro, de reconciliación, de memoria histórica, eso tiene que haberlo, por supuesto, ¿no? Pero el trabajo personal, de alguna manera, beneficia el trabajo colectivo. Se alimentan uno de otro, pero lo personal influye en lo colectivo. Y lo que tú estás trabajando interiormente, ya nada más que en la práctica, está de alguna manera haciendo que tus relaciones con la gente que tiene alrededor sean más sanas, estén más liberadas. Y eso se va contagiando, aparte de lo que todo esto a nivel sistémico se mueva interiormente. Entonces yo siento que el trabajo personal beneficia en lo colectivo. ¿Es complicado? Sí, es complicado, claro que sí. Lo he dicho, lo he nombrado, ¿no? Sobre todo el trabajo del viaje del perpetrador hacia la víctima. Que el perpetrador pueda mirar a la víctima es lo más complicado de todo. Que sea complicado no significa que no lo tengamos ahí como horizonte. Pero vamos a empezar por los que estamos aquí, ¿no? Estáis aquí los que vamos a empezar por hacer nuestros propios procesos y quién sabe lo que se puede ir generando y lo que se puede ir moviendo. Yo soy consciente de esa dificultad, Yo tampoco soy experto en procesos de reconciliación, simplemente soy testigo de historias de reconciliación y cómo eso de alguna manera, no sé, yo siento que aquello del... No me acuerdo si se decía el enésimo mono, cuando hay un número de personas que en su propio proceso personal han evolucionado, se produce un salto cualitativo. Yo creo eso totalmente. Lo creo. Desde esta fe puedo hablarte, desde esta confianza. Que es complejo, lo es. Sí, lo reconozco. Creo que no te he respondido demasiado, pero tampoco puedo darte mucho más, decirte mucho más. Sí, a ver si sé plantearte la cuestión. Voy a partir de la experiencia más conocida de aquí que tenemos en Navarra, por ejemplo. Tenemos un ciclo de superación de la violencia de muchos años, de una violencia de connotación. ¿Se oye mejor ahora? Sí, mejor ahora. Era la mascarilla. Que partiendo un poco de la experiencia que estamos viviendo aquí estos últimos años, ¿no?, de que ha desaparecido lo que era el conflicto armado, los atentados y tal, ¿no?, y desde un gobierno como el de Navarra, que hay un plan estratégico de convivencia, se está haciendo un esfuerzo con todo tipo de colectivos sociales, organizaciones, ¿no?, y hay 4 cositas que están como muy claras, ¿no?: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ¿vale? ¿Y garantía? De no repetición, como colectivo, como sociedad, es decir, en procesos de cualquier tipo, ¿eh? Me resulta difícil mirar y veo de distinta manera a la víctima y el victimario cuando se trata de una mujer violada o asesinada que la de una persona que ha recibido un tiro en la nuca, que la de una persona que ha sido torturada durante muchos días con una frialdad tremenda. Entonces me cuesta personalmente
La mirada es muy diferente en cada caso y es curioso, ¿no? Creo que también merecería una reflexión, ¿no? Sí. Pero por encima de todo esto, la pregunta que te quiero lanzar, se ponen 4 bases. No se pone el perdón como condición, no se pone. Y hay sectores que lo exigen. ¿Se puede exigir que una persona pida perdón? ¿Se puede exigir que una persona otorgue el perdón? ¿Se puede exigir colectivamente que el perdón sea una de las condiciones para la convivencia y la pacificación? ¿O son cosas totalmente que pertenecen al ámbito de los procesos personales? Más o menos. Yo pienso que, bueno, un tema delicado, ¿no? Pero un perdón exigido, de alguna manera, vulnera la misma esencia de lo que es el perdón. El perdón es ese, lo que decíamos antes, ese donarse, ese amor dándose continuamente, ¿no? Y eso es un proceso interior. Exigir el pedir perdón o exigir ¿no? se puede hacer proceso hacia eso y hay que ser de alguna manera inteligente para llevar a eso, porque yo siento que es importante para el que ha sido, puede ser importante para el que ha sido víctima que que es su verdugo le pida perdón, pero bueno, también qué es exactamente pedir perdón, igual que la víctima, que el verdugo vea tu dolor, que lo reconozca y a lo mejor no te diga específicamente te pido perdón, pues el mirar, el poder ver el daño, a lo mejor eso es ahí se produce el proceso, no sé. Yo siento que el perdón es algo que nace de esa conexión con la unidad que somos, de esa conexión con con esa parte sagrada de cada uno, y que es algo que brota, es como ese manantial que brota, ¿no? Que espontáneamente no se puede forzar. Pues por aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿se me oye? Sí. Sí. Bueno, a mí me genera muchas contradicciones tu charla, sobre todo porque cuando hablamos de mirar a las víctimas, o sea, me genera mucha contradicción, sobre todo desde el punto de vista de los perpetradores. O sea, yo digo, los perpetradores continuamente están viendo a las víctimas. Quiero decir, el de la mafia que recoge el dinero para que el migrante vaya, ya le está viendo. El que le tortura, le está viendo y le está oyendo. Pero creo que hay tal distancia, tal despersonalización, que desde luego, o sea, no lo ve, no lo mira. Entonces, a mí me parece muy interesante todo lo que se expone y creo que vale, casi tengo la sensación que vale más para las víctimas que se puedan liberar, porque tengo la sensación que para los perpetradores, evidentemente esos procesos de reconciliación, de escuchar el dolor ayudan, pero creo que hay un trabajo mucho más profundo, o tiene que haber mucho más profundo, porque la separación es tan brutal que realmente, ya sé que el amor es esto, pero a veces me sale decir, con el amor no basta, me sale un poco, entendiendo que es el amor la única vía, me explico. Pero que esa mirada compasiva al perpetrador o perpetradora, o sea, me da igual, yo creo que a veces no es suficiente por el proceso anterior que se ha hecho tan brutal de despersonalización y de distancia, ¿no? Porque los están viendo continuamente. El que quema a un mendigo en un cajero de la Caixa, es que lo está viendo, ¿no? Y esa me interpela mucho porque es como, ¿cómo no te llega, no? O sea, bueno, pues, sin más, me sale un poco así, ¿no? Como, es verdad que yo creo que todo lo que he escuchado, o sea, desde luego a las víctimas les ayuda muchísimo para poder vivir mucho más en paz, ¿no? Y mi cuestionamiento es un poco con los perpetradores, cómo llegamos o cómo en ese trabajo, ¿no? Y bueno, siempre me acuerdo yo mucho de pues lo de Sudáfrica, ¿no? Que me pareció un proceso, ese proceso de
que tuvieron que ir pueblo por pueblo escuchando, ¿no? Que creo que es lo único, ¿no? Pero me parece que tienen mucho más trabajo. Sí, muchísimo, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero eso no quita que la mirada al perpetrador sea una liberación para la víctima. O sea, la mirada al perpetrador desde este lugar, me refiero, no vuelvo a decir lo de antes, no es una mirada física, porque tiene que haber una separación, pero sí la pregunta de Eti Ilesun en el campo de concentración. ¿Qué llevó a endurecerte, no? ¿Qué te llevó a endurecerte? Yo creo que ahí, de alguna manera, eso rompe el círculo vicioso en el que cae víctima y perpetrador, por lo menos para la víctima. Por lo menos para la víctima. El proceso con los perpetradores es muy complejo, muy complejo. Eso lo tengo clarísimo y estoy contigo. Pero en cuanto a la liberación de la víctima, no solo sanar las heridas, es que el sanar las heridas quizá tenga que incluir esta mirada al perpetrador para, de alguna manera, dejar de depender de él, dejar de estar vinculada a él con ese vínculo de la separación, del odio, Bueno, no sé si hay alguna palabra más. Bueno, pues ya con esta última charla damos por finalizado el ciclo Espiritualidad y Liberación. Agradeceros a todos vuestra presencia, agradecer a la asociación la oportunidad que nos ha brindado en común para llevar a cabo este ciclo, y también agradecer a los que nos han seguido a través de streaming y el canal de YouTube, que sepáis que todas estas charlas, que yo creo que muchas necesitan una segunda vuelta, van a estar colgadas en el canal de las Bibliotecas Públicas de Navarra. Y os invitamos también a seguirnos en todas las actividades que organiza la Biblioteca de Navarra. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas